Saludos, amigas y amigos de Letras en Directo. Estamos en una segunda emisión esta mañana y ubicados en otra locación, ¿verdad? Nos hemos movido con Javier Payeras, quien ha aceptado la invitación para compartirnos su vida literaria, que es lo que principalmente nos interesa. No es que no nos interese como persona, pues también, ¿verdad? Gracias de nuevo, Javier, que nos soportes también con estas dificultades que el Internet presenta, ¿verdad? Pero esperamos que ahora ya todo funcione bien. Compartimos nuevamente la señal, ¿verdad? Y esta es una segunda emisión, pero igualmente necesitamos dejar constancia del personaje con el que estamos hablando y vamos a compartir un par de datos de Javier. Quizá la primera emisión que hicimos vamos a anularla posteriormente. Javier Payeras es narrador, poeta y ensayista proveniente de la llamada generación de la posguerra y estuvo ligado a la editorial X. Tiene estudios en filosofía. A partir del año 98 se incorporó al movimiento emergente llamado Casa Bizarra, un proyecto de muchos artistas. Desempeñó los cargos de co-curador del Festival de Octubre Azul, director de la Fundación Coloquia de Arte Contemporáneo y fundador del proyecto CREA del Ministerio de Cultura y Deportes. Tuviste 3 empleos en el IX, sí, de conserje, de mensajero y en la imprenta. Publicaciones, empecemos por poesía. La ausencia es un cuarto vacío, que publicaste en el 98. La hora de la rabia y artificial en el 2000. Soledad Brother y relatos de autodidactas en el 2003. Post-its de luz sucia en el 2009. La resignación y la asfixia en el 2011. Déjate caer en el 2012. Fondo para disco de John Zorn, 2013. Slogan para una bala expansiva, 2015. Novelas, 5. Ruido de fondo en el 2003. Afuera en el 2006. Días amarillos, 2009. Limbo, 2011. Imágenes para un Viewmaster, 2013. También tenés un libro de ensayos, libros objeto, y has aparecido en muchas publicaciones colectivas también. Has escrito para la revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la columna de opinión El Intruso en el diario Siglo XXI, de acá, de Ciudad de Guatemala. De nuevo, Javier, gracias por acompañarnos, por estar acá y entremos de lleno a este rollo. Habíamos nosotros anunciado que teníamos en nuestras manos 2 libros principales de Javier, Ruido de Fondo, Días Amarillos, que están disponibles acá en la Casa del Libro, ¿verdad? Vamos a empezar hablando con Javier Payeras. ¿Cuántos podés mencionar dentro de la poesía? Vamos a empezar hablando de la poesía. Hay algunos poemas que son muy, muy personales para vos. Digamos, a uno le cuesta tener preferencia por un poema en particular, porque cada poema que nace de uno es como su propia sangre, ¿verdad? Y uno la quiere, pero digamos, hay algo por ahí sentimentalón que decís, este poema vale mucho para mí, que si me dijeran, bueno, mira, se acabó tu tiempo aquí, te vas, te puedes llevar 2 poemas, ¿cuáles te llevarías? Mira, creo que no hay que escribir poemas tristes porque se vuelven realidad.
Ajá, se vuelve en realidad. Eh, no sé, creo que los sentimientos al final ya empezás a escribir y ya los sentimientos se van apartando y te va volviendo como mucho más cerebral, o al menos los vas haciendo de una forma un poco más como registro diario de tu vida. Ujú. Yo publico este año un libro que se llama Esta es la historia de Azul y Cobalto, un nombre raro, ¿no? Pero es como escribir dentro de cuadernos una especie como de bitácora diaria, digamos, de una especie de diario, ¿entendés? La poesía, al menos en mi caso, yo no escribo como para tener un proyecto de libro de poemas. Yo tengo un proyecto de libro de ensayos, un proyecto de libro de novela o de Ujú, cuentos. ujú. Pero la poesía es algo que vos vas escribiendo diariamente sin la intención, me explico, de querer hacer un libro de poemas. La poesía realmente la escribo en las novelas, la poesía la escribo en los ensayos. Los versos a veces no tienen tanta poesía como lo puede tener un libro de ensayos. Ya no creo que los géneros sean importantes. En un libro de ensayos encontrás poemas, encontrás narrativa, en un libro de narrativa encontrás poesía y encontrás ensayo, en un libro de poesía encontrás narrativa. Muchas veces los poemas también cuentan historias, Ujú. ¿verdad? Y un libro de poemas a veces te Efectivamente. está contando una historia. En mi caso ahora estoy más como pegado a los poetas que realmente me influyeron más, como Fernando Pessoa, que Pessoa, te digo, tenía sus heterónimos, todos los personajes, pero vos lees el libro El desasosiego, lo que te está contando es un diario de vida. Él está narrando sus experiencias, lo que se sienta a ver, está en un café, el café tal, ¿cómo se llama? El Viento Café, y ahí está notando la vida de un funcionario, de un burócrata mediocre, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Sin embargo, es el más grande poeta portugués y uno de los más grandes poetas de la historia de la literatura universal, ¿no? Entonces te digo, o sea, decirte un poema que a mí me... Creo que no, todavía, o sea, no tengo apego a ningún Ajá, libro, ninguno. perfecto. Hablemos de cómo te pegaste a esto de la literatura. Hay un poco de historia por ahí. ¿Cómo fue que empezaste a leer? ¿Por qué libros empezaste? ¿Qué fue lo que más te gustó al inicio? Ese es un tema que me gustaría hablar. Creo que el primer libro que a mí me impactó en la vida fue El extranjero de Albert Camus. Luego, una admiración, fascinación por Hermann Hesse. Alemán. Eh, no tanto porque sea mi escritor favorito, sino porque algún día dije, algún día yo quisiera ser como Hermann Hesse, escribir un libro que tal vez no sea un libro como una enorme obra como la de Marcel Proust o la de Thomas Mann, pero que sea un libro que pueda llegar al corazón de la gente. ¿Me entiendes? Que sea el primer libro que un chico lea y que diga, quiero leer más. Tal vez no, digamos, eso va a pasar por ruido de fondo, ¿va? Tal vez no es un gran libro, pero es un libro que de alguna forma genera un apetito porque están leyendo algo que al chico le va a llegar al corazón, ¿verdad? Como ese Rousseau en Emilio, la educación, ¿no? Ujú. El maestro se gana el corazón primero del alumno. Y de alguna forma el escritor primero entra de la forma más humilde, que es el lector joven, ¿no? Efectivamente. Y bueno, es que para que uno pueda pegarse a la lectura, definitivamente debe impactar lo que está leyendo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con Lobo Estepario, lo que pasa con ¿cómo se Salinger, llama con Guardián ¿cómo se llama? The Catcher in the Rye, ¿no? De Salinger. sí, o esa otra de Hesse Holden que es Caulfield, esos Siddhartha. personajes. O Siddhartha, es Siddhartha es precioso. que Siddhartha el, también marcó mucho, ¿sabes? Ese libro. el El personaje, personaje y su búsqueda. Es un libro tan bello, porque, digamos, él va, encuentra a Buda, no lo convence Buda. Él sabe que tiene que encontrar su propio camino. Y el camino lo lleva a la sencillez de un barquero. la ¿Me entiendes? renuncia total al materialismo, porque él Total. se abandonó completamente Lindo Hess, ¿verdad? A mí me a encanta Hermann Hess. Supremo. Yo te digo, leí Demian hace poquito y lo leí así como casi que con lágrimas en los ojos, porque es un gran, o sea, regresas a tu inocencia. Ahorita estoy leyendo Rayuela, otra vez, ¿no? Y me encanta cómo Cortázar, el Rayuela de ahorita, que lo leo a los 44 años, no es el Rayuela que yo leía a los 19.
Ya pasó mucha vida, ya oí la música que Cortázar está ahí, yo estoy fascinado, estoy fascinado con la música. Mi hijo heredó más bien mi hijo es el músico, el genecito de la música. Yo no tuve ese privilegio pero adoro la música, como adoro el arte visual. eh, entonces, cuando me topo a este Cortázar melómano, el que te habla de Duke Ellington, te habla de Louis Armstrong, te habla de Charlie Parker, con toda esta propiedad, y esos personajes como Traveler, como Oliveira, como La Maga, como el niño este de Camaduro. Y esa forma tan bella también de Cortázar y tan sencilla de hacer poesía. Es un libro de poemas, ¿no? Digo, o sea, quizá y ahora tanto de las cosas intelectuales ya no me apetecen tanto. Leo un ensayo de filosofía, que es lo que más me gusta, leer filosofía y poesía. Pero ¿Sabes qué? más cosas, menos Quiero eso. mencionar, ya que dijiste a Albert Camus, ese es otro personaje que igualmente lo marca uno. Vivir uno en forma solitaria en una habitación y pensando en tanto trave, ¿verdad? Que a veces sale a la calle y la gente desconfía del personaje y todo, vuelve a su habitación y, ¿sabes qué? Es la vida a cada uno nos va presentando diferentes situaciones, ¿verdad? Y también yo tuve la ocasión de leer La vida de Vincent Van Gogh, otro extremo pero bárbaro. Y uno se queda reflexionando, a la gran patria, dice uno, es posible, A la gran puta, ¿no? a la gran puta, llegar a esos extremos, ¿verdad? Y también poderlo narrar, es decir, delinear a ese personaje también. Y eso pasa en tus libros, pasa en Ruido de Fondo y pasa en Días Amarillos. Estos personajes viven a lo extremo también, un poco abandonados, es el derrotismo está allí. Y, y hablemos del joven, es que hace poco, antes de la transmisión, hablábamos de que hay gente que a veces hace un listado de libros para que los alumnos lean, pero este que está haciendo los listados tal vez no tiene la suficiente calificación para hacer este listado e imponerle a los libros al estudiante que al final ellos los leen, pero por obligación. ¿Qué pensás? Mira, yo creo que si algo ha sucedido, la mayor tragedia que hay en Guatemala es el sicariato de la inteligencia. ¿Me entiendes? O sea, estamos realmente en este momento, así como se llaman los términos estos de la guerra de guerrillas, quitándole el agua al pez. Este adocenamiento que están realizando los medios de comunicación, los gobiernos los que tenemos, están exterminando la imaginación, están exterminando el pensamiento crítico. Y eso es peor aún, ¿me entendés? Porque vos ves los medios escritos, salvo muy dignas representaciones de columnistas, que te diré que los columnistas no los lee nadie, o sea, los lee poca gente. Salvo dignos columnistas, hay una línea de opinión crítica. Pero ese aborrecimiento hacia la lectura, creyendo que un libro es un manual de conducta, no es una obra de arte como tal, hace que solamente la gente esté introduciendo unos libros de motivación dentro de las aulas. Y que los chicos estén leyendo eso es aberrante. O sea, vamos a tener dentro de 10 años a una generación sin pensamiento crítico, que ha llevado, por ejemplo, a la presidencia de gente como la que tenemos ahora. No existe, de alguna forma, una manera en que, digamos, los intelectuales nos integremos para exigir un mejor modelo educativo. O sea, debería de ser. O sea, vos vas y te das cuenta de los colegios, o sea, hay maestros que agarran un apostolado para enseñar literatura. Yo conozco a varios que meten libros. Pero de ahí, pues, contratan a alguien, le dicen, mire, usted da tal clase y le vamos a pagar, les pagan una miseria a los maestros de secundaria. Y eso quitándole a los maestros también que sindicalizados y toda esta bola de gente que politizada, ¿verdad? Que no tiene ningún amor por la educación y que además está destruyendo totalmente un país, ¿verdad?
Yo creo que no necesariamente es matar al intelectual, o sea, ir y pegar un plomazo a un escritor. Lo que mata el pensamiento. Lo que mata el pensamiento es que los canales de televisión abierta de este país son el Ministerio de Educación de Guatemala. Definitivamente, y qué lamentable. Es eso de la literatura, en sí, en toda la educación en el país está mal, pues, porque como vos decís, el pensamiento crítico es lo más importante, despertar la creatividad del estudiante, cómo hacer para que ellos piensen y haya innovación. O sea, hablemos, por ejemplo, de las universidades. ¿Qué tanto aporta una universidad al país, a la sociedad? Ayer fui a ver la huelga de Dolores y lo que yo vi fue un desfile de fascistas. ¿Entendés? O sea, veo una EU que está tratando de levantar algo, pero ayer vi caricaturas de Nina García, la líder estudiantil, vergonzosas, o sea, que estudiantes saquen a la líder estudiantil y la muestren en una caricatura machista, misógina, además de, no digamos, la homofobia y todo eso que vos ves ahí, pero ese es el sentir de una universidad. También ha sido coartada, ha sido masacrada intelectualmente. ¿Entendés? Vos puedes producir un pensamiento teórico técnico, pero eso no te hace que seas un intelectual humanista. Se habla mucho de que, por ejemplo, la gente inteligente es la gente que puede tener carreras objetivas de matemática, ingeniería, ¿verdad? Y las demás son de marihuanos y desubicados, que son filosofía. No, o sea, todo está dentro de todo. O sea, el economista debe saber tanto de filosofía, de poesía, de arte, como el artista debe saber de economía y de matemática. Así creas vos un pensamiento más claro. Pero por eso, precisamente por la mentalidad de esta cuadrada reaccionaria religiosa de este país, es que estamos en el vagón el último vagón de la fila. Y no en el último vagón, afuera del último vagón. Eso no es responsabilidad de los gobiernos. En cambio, lo vamos a hacer nosotros. No vamos a esperar que venga el buen finquero a rescatarnos. Aquí tienes que esperar y el cambio lo hacemos cada uno de nosotros, aportando, hasta desde programas así en redes, porque los medios, digamos, privados, no te van a dar un espacio para la literatura. Entonces tenemos que grabar cosas como estas, ¿verdad? Definitivamente. Obviamente vas a tener programas de competencias estúpidas y cosas, pero no vas a tener un programa de libros o dedicado al arte, porque además el arte, te diré que le gusta a la gente conservadora, es el arte que puede entender, ¿me entiendes? Porque obviamente el arte que puedes entender va a ser limitado si tu educación es limitada. Entonces vos querés un cuadro que parezca una fotografía. Entonces vos decís, eso es un cuadro bien pintado. Ese arte lo entiendo. Eso es bello. El arte no necesariamente tiene que ser bello. Incluso no precisamente lo tenés que entender y que lo puedas explicar con detalles y con claridad. Claro. Mira, en una entrevista que te hicieron a vos, decís que con tus estudiantes comenzaste a mostrarles algunos de tus poemas. Estás bien informado, ¿eh? Y que los muchachos, sí, pues algo, y que los muchachos dijeron, tengo ahí mis investigadores, en la G2, ¿verdad? Decís que algunos alumnos pues no comprendían los poemas, y eso pasa con la mayoría. La poesía siempre cuesta entrar, pero es que a nosotros no se nos ha enseñado, no se nos ha preparado, no se nos ha abierto la mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Un libro de matemáticas o un libro de medicina, la gente viene y lo lee con respeto y dice, bueno, este campo no puedo opinar porque no soy médico ni matemático. Pero en el arte, el que no sabe, opina. ¿Me entiendes? El que no sabe. O sea, la gente tiene, en el arte no hay un respeto como hay en la ciencia.
Todo el mundo quiere tener una opinión desinformada, claro, y pueden hacer sus opiniones con total impunidad. Pero la gente es más cautelosa en temas, digamos, técnicos. Porque no, esto está... No, el arte también tiene un fundamento crítico, un fundamento temporal. Entonces la gente dice, esta es buena poesía, esta es mala poesía, pero si vos vas y reflexionas a profundidad, que la poesía es el idioma cargado de sentido, ¿verdad? Que un poema no es un tendedero de palabras bonitas, ¿entendés? Ni de sentimientos, eso no es la poesía. La poesía es idioma cargado de sentido, es la concreción de un pensamiento, del pensamiento de una sociedad, del pensamiento del ser humano, de la experiencia humana, de la soledad humana y las preguntas que hace la poesía son las preguntas más difíciles de contestar. Pero también la belleza más grande está escrita en poemas milenarios. ¿Sabes qué? Cuando vino Ramiro McDonald al programa de Letras en Directo, planteamos esta situación también de que estamos volviendo a la misma onda de la educación, porque la persona, para poder entender cualquier texto y no solamente la poesía, debe aprender mucho de la vida. Y por eso hablábamos incluso de viajar, porque y de conversar con la gente, de salir a la calle, de conocer el mundo. Entonces, las aulas son buenos laboratorios para ir abriéndole más el campo, la vida al estudiante, que cuando encuentra un texto también pueda entenderlo, porque él conoce mucho, ¿verdad? Sí. Y la poesía, pues, fíjate que en los colegios realmente no abordan esto de la literatura, la poesía. Yo trabajo actualmente en un colegio, en estos momentos no dando clases, pero la poesía no la enseñan, no la están enseñando, no leen poesía a los estudiantes, en bachillerato no están estudiando, en todo el diversificado no están aprendiendo poesía. Una cosa es que algunos cuadrados todavía se mantienen enseñándole, bueno, la estructura, el poema debe llevar rima, debe llevar medida, debe llevar ritmo, pero ¿cómo comprender la poesía? Pero yo creo que es importante escribir y explorar todo eso. Te digo, yo escribía sonetos y me puse en una tarea de escribir un libro de sonetos que nunca publiqué porque obviamente, o sea, lo que yo podía escribir como soneto no llegaba ni a los pies de los grandes escritores, o sea, no llegaba ni a la uña del pie de Quevedo o de Góngora. Entonces dije, ¿por qué voy a caminar un territorio que ya está tan recorrido y que yo no estoy aportando nada? Entonces dejé la métrica, pero me sirvió. Mira, uno tiene que alimentarse de todas las poesías, de todas las poéticas, no solamente la occidental, no solamente la de Europa. Tienes que ver la poesía china, la poesía africana, la poesía india, la poesía de todo el mundo. Tienes que agarrar todo eso, leer todo lo que puedas de poesía y luego olvidarlo. Olvidarlo en función de encontrar tu camino, abrir tu sendero. No te quedes con lo que, digamos, imitando a los antiguos. Buscar lo que ellos buscaron. No imites, o sea, lo que ya se hizo. Busca tu propio camino. Eso es lo más difícil. Y en ese sendero es donde vos venís, sí. Ahí es donde está el verdadero reto. Hay gente que se queda callada y dice, bueno, ya, no tengo nada nuevo que aportar, mejor me callo. Hay otros que agarran y pues la vanidad los trastoca totalmente y siguen reproduciendo algo que ya se hizo, ¿me entiendes? Continuando, porque creen que continuar la tradición no es cambiarla, sino es simplemente imitar el pasado, ver por el retrovisor, ¿verdad? Yo creo que tenés que encontrar tu camino dentro de todo tu conocimiento. Hay poetas que llegan por la experiencia y otros poetas que llegan por la cultura. Digamos, vos tenés un Ezra Pound que llega a la poesía por la cultura, hablaba 8 o 9 idiomas, leía textos de todo tipo de culturas, leyó todo, el gran poeta del siglo XX, pues. Y hay otros poetas como Arthur Rimbaud, que llega por la cuestión vital de transgredir y rebelarse contra el mismo sistema literario. Entonces, hay dos vertientes, la erudición a lo Borges, ¿verdad? O a lo Nicanor Parra, que es la ironía, ¿verdad? La ironía. Nicanor Parra, es decir,
Yo he disfrutado ciertos poemas y tengo cierta tendencia por cierta forma de poesía, cómo escriben ciertos autores. Entonces, uno debe buscar qué saborea más, qué le gusta más y leer eso, pues para eso está la libertad. Claro. Y como vos bien decís también, Nicanor Parra, él buscó su tendencia y en algún momento dijo, bueno, la figura literaria y todo eso a mí me la paso por al arco del triunfo y salió inventando lo de la antipoesía, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su gusto y se va por lo que más le plazca. Tenemos algunos amigos ahí que nos están saludando y bueno, atendamos. Tenemos ahí a Mateus Carr, precisamente hablábamos de Mateus Carr hace un rato, ¿verdad? Hola. Rocío Poesía Zavala dice, saludos amigos, interesante entrevista. Tengo aquí saludos desde San Francisco, ¿no? ¿Quién? Desde Misla, Barco, una amiga, Claudia Bolaños. Pues le enseñamos poesía a nuestros hijos en casa, por lo menos, bueno, sí, claro. Rocío Poesía Zavala, claro. La poesía es la voz del alma. Si no hay sentimiento, no hay nada, dice Rocío. Efectivamente. Gracias. Mira, yo me imaginaba que este programa con vos iba a ser pues ilimitado, ¿verdad? Pero yo no puedo disponer de tu tiempo también, pero sin embargo, no nos podemos quedar aquí hablando, solo comentando, sino que el programa se hace con opiniones y se hace con la obra del autor que los internautas de Letras en Directo pues vayan saboreando. Te voy a pedir que nos leas algo de poesía acá de Soledad Bravo. Soledad Bravo era la vieja que escribió poemas. Soledad Brother. ¿No te va a leer algo de ruido de fondo? Más ruido de fondo. Muy bien. Hambre. Soy un maldito burgués con remordimiento. Siento hambre porque quiero sentirla. El hambre se quita de muchas maneras, pero el hambre que siento no logro quitarla. Es el berrinche de vivir, el que nos condena a los desocupados, a los inútiles, a seguirle dando cuerda a nuestra fantasía. El triunfo es estar sentado bebiendo café y pensando en mí mismo. Eso es muy Pessoa, ¿eh? De todos modos, sigo quejándome y pensando que hago bien las cosas. Nada está bien hecho. Es idiota pensar que las cosas están bien hechas. Las cosas están atadas a su momento. Estoy completamente sano. Es una mierda estar desocupado. Uno piensa cosas, sobre todo cuando uno se siente solo. Pero también es miserable ver pasar la vida de un trabajo estable, cuando todos tus libros y todo lo que sabes no sirve para nada. Y a cambio de esas horas desagradables, te dan un seguro social miserable, un cheque magro, un lugar para ver caer la vida. La vida se puede ir viendo cómo cambia una pared, saludando a personas desde un escritorio, subiendo y bajando un ascensor, puliendo el mismo piso mugroso y no vales eso y te hacen creer que si lo haces bien mañana todo será mejor y no acaba, todo sigue. La gente afuera, los hospitales atestados, los buses asfixiantes, los relojes y los rostros rígidos tras los relojes y el miedo, el puto miedo de ser despedido y el hambre. Si estás desempleado te sentís como huyendo, como aislado y tratás de dormir a un mediodía y el calor no te deja y la goma te hace levantarte a vomitar y no tienes ni para un Alka-Seltzer y es una mierda. Odio a la gente obediente, esa gente que tiembla todo el tiempo, los que comienzan hablando muy quedito a los maestros, los estudiantes, los normales, los correctos. La vida es mierda y cosas, es sí y nunca, es quizá mañana, es lo que se supone que vamos a hacer. De mis amigos de la adolescencia, ¿qué queda? Hombres casados, hombres divorciados, hombres alcohólicos, hombres con orden de captura, hombres presos en sus casas, en sus oficinas, en sus mundos diminutos, muy diminutos. Ahora otros ocupan el sitio que nosotros ocupábamos entonces. Otros hablan de cosas tontas como nosotros lo hacíamos. Otros se sienten los señores del mundo. Otros están saliendo por primera vez de su casa y bebiendo su primer trago, probando su primera droga. Otros se están enamorando por primera vez o perdiendo su virginidad. Otros están robando su primer libro, abriendo su primera página. Otros están aprendiendo un oficio. Otros están ganando su primera medalla. Otros están deteniéndole la mano a su papá alcohólico que los golpea. Otros están escuchando su primer disco, repasando su primera lección de guitarra. Esos otros, los de la oportunidad, los que pueden llamarse jóvenes,
los pocos que viven en jaulas de 4 generaciones, con televisión que los pone estúpidos, con colegios mediocres, con dinero suficiente para estar ajenos por completo a la mierda del mundo. El hambre que no se quita, el hambre que hace que las cosas se transparenten, el hambre que nos hace pelear con la muerte. Bueno, no tienen por qué creerme, realmente solo tengo un vago recuerdo. Todo está fragmentado, son imágenes yuxtapuestas y vagas, no valen la pena. Sin embargo, existen cosas vivas. El rechinido de cada puerta de mi casa, también la luz que se filtraba por la rendija de la puerta, y la voz de mis papás discutiendo en voz baja. Recuerdo los aburridos Viernes Santo cuando teníamos que ver a mi viejo cargando el santo entierro. A veces extraño los buenos momentos. Ellos nunca se reían. Yo nunca quise ser, bueno, visitarlos los domingos, ser un profesional, darles nietos, llamarlos cuando se me descompusiera el carro para prestarles para un negocio que fracasara y me hiciera depender de ellos. Nací cansado. El mundo me cansa porque es pálido. Los letreros de gallo están encendidos en la 12 calle. Hoy voy a terminar de sacar mis cosas en el apartamento del edificio del centro. Voy a irme sin pagar. Al menos voy a dejar de ver la bandera. Quiero irme del centro. Ahora llevo más fantasmas que cuando vine. Es tiempo de verme en esta larga película. Seguramente volveré a comprar coca cuando tenga dinero. Seguramente seguiré bebiendo. Seguramente volveré a engañar a mi mujer. Seguramente mañana volveré a hacer lo mismo. Y volvería a hacer todo lo que he hecho. De niño mi madre decía que tengo los ojos de mi abuelo. Me pregunto si los ojos de mi abuelo verían lo mismo que yo veo. El héroe de la revolución. El riguroso y correcto abuelo. Mi madre tan cándida, tan servicial. No te metas en problemas, no te metas, mijo, no. Así es, vieja, me tuve que ir. Quiero que sepas que odio a la gente como vos, pero a vos no te odio. Donde tú no estuvieras, como en este recinto cercado por la vida, pienso en los amigos, las cosas que existieron, que fueron importantes, que se quedaron, que se fueron. Realmente no fueron nada. Fueron únicamente ruido de fondo. Fueron una época atropellada por otra. En fin, está por demás. Es necesario irme. Debo empacar. De ruido de fondo. El tanto ruido de fondo como Días Amarillos, el narrador aparece en primera persona y podemos darnos cuenta que ese personaje anda por las calles, trabaja, lo despiden, anda muchas veces sin dinero, a veces come. Es un individuo desesperanzado, tantos derrotistas que hay y todo eso. Y es el tipo de lectura que nos encanta, pero y hay mucha gente pensando así, ¿verdad? Y viviendo así, de esa manera. En estas narraciones también, yo hice por aquí un apunte que digo que, por ejemplo, Días Amarillos es, ahí pintas un mapa completo del centro histórico con todos sus accidentes. Porque aquí pasa todo, en la 17 calle vamos a ver a las prostitutas ofreciéndose, gays, ladrones, las camionetas, esos tomates que todavía existen, que todavía existen, explotando humo por todos lados. Entonces es una situación que eso lo enmarcamos, es del realismo sucio. Bueno, el realismo sucio es un término, digo, académico que no muy aceptado. Digamos, el que se le puso ese término más que nada fue la generación de Raymond Carver. Uh-huh. Y Raymond Carver, pues, es uno de mis escritores favoritos, breve, muy directo, sin maroquismos. No sé, tal vez sí, o sea, sí puede estar dentro, muy cerca, porque era la lectura cuando yo estaba escribiendo el de fondo de Raymond Carver. Estaba muy metido con la literatura, la novela gringa, digamos, de los años 80, Bret Easton Ellis, digamos. Bret Easton Ellis es un gran escritor, ¿no? O sea, Lunar Park o American Psycho o Glamorama, son novelas bestiales, ¿no?
A mí esa fue la literatura que me influenció, ¿no? Entonces, sí, podría decirte que hay muchos realismos socios. Bueno, claro, Bukowski, que es inevitable, ¿no? Ajá, inevitable, imprescindible. O Henry Miller, yo creo que más Henry Miller que Bukowski. Más que Bukowski, porque Bukowski siempre me pareció como alguien que era muy, muy distinto a lo que yo era, ¿me entiendes? Bukowski era un tipo mucho más rudo, yo soy un tipo más frágil. Y digamos, Henry Miller sí era más, me gusta, digamos, Henry Miller sí me apasiona más, porque Henry Miller sí te mete en una atmósfera, digamos, como muy, muy bella de poesía. O sea, vos lees El Trópico de Cáncer, o lees La Primavera Negra, o lees El Trópico de Capricornio, te das cuenta de que Henry Miller es alguien muy fluido. Él está escribiendo poesía, pero te lo está metiendo en la novela. Entonces, más que Bukowski, el cual yo admiro, y obviamente en ese tiempo Factotum a mí me marcó. Ajá. Creo que fue John Fante, o fue Henry Miller, o fue Celine, o fue Knut Hamsun, los que de alguna forma están muy, muy metidos, sobre todo en Río de Fondo y en Días Amarillos. Sí. Bueno, y Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño. Aparte de eso, la fluidez me parece muy coloquial, tu forma de escribir, y toda esa combinación de eso derrotista, de eso de fracasado, lo combinas muy bien con el humor que se te da, pero perfecto. Por ejemplo, aquí tengo ya algunas cosas señaladas. Emi, ¿verdad? Sí. Con una de las chavas que se trinca en el personaje. Dice, Emi cogía como un demonio. Solo eso sabía hacer. Solo para eso servía. No está mal, alguna gente no sirve ni para eso. Bueno, te voy a decir que Río de Fondo y Días Amarillos es un libro muy machista, ¿eh? Y son libros machistas no porque obviamente, o sea, los sacristanes de la corrección política creen que uno tiene que escribir igual que como piensan los fundamentalistas de cualquier religión, también hay fundamentalistas de la corrección política posmoderna, que creen que lo que vos estás escribiendo lo pensás o lo sentís. Yo lo que simplemente hacía era reflejar en el personaje todas las taras que tiene esta sociedad. Las taras adolescentes, las taras con las que crecemos, ¿no? No es que yo comparta las ideas de mis personajes. Es que uno tiende a pensar que el narrador es el escritor. No, yo jamás, o sea, digamos, yo aborrezco mucho mis personajes. Pero la idea es que también trato... Claro, pero son personajes de alguna forma muy mediocres, ¿no? O sea, yo no soy como digamos, un Thomas Mann, ¿verdad? Donde los personajes están como en un nivel tan alto, donde hablan sobre temas, y me se va a cortar en una entrevista, que hablan sobre temas filosóficos profundos, ¿verdad? Los personajes son personajes de gente mediocre, ¿verdad? Exactamente. Y que nunca lograron terminar una obra, que nunca lograron terminar nada, que están en una búsqueda, son como Siddharthas, pero metidos dentro de un mundo que es mucho más caótico, un país como este, de ambulancias, de asesinatos, de crímenes, o sea, donde la cultura está en manos de pistoleros, ¿no? Eso sí, pero cabalmente resulta tan bien porque nosotros vivimos en este mundo y nos montamos en esas camionetas donde vamos apretados, donde algunos van intentando tocarle las nalgas a alguna mujer y de hecho pues, van apretados ahí, ¿verdad? Uno a la par de un borracho, otro que vaya drogado, no sé, de todo, pero hay tantos aspectos aquí tan buenos y dentro de este libro, quiero ver cuál fue porque también se me confunden, en este de Días Amarillos, es esa parte humorística tuya que te decía que se da también, donde el personaje se mete de reportero también, ¿verdad? Trabaja de reportero por ahí ganando un miserable sueldo. Como todos los reporteros. Como todo reportero. Digo, a los que no les paga el gobierno ni les paga los grupos oscuros. Ya está muy mal. Me pareció extraordinario. Yo señalé acá 3 titulares que pusiste, yo creo que son titulares. Porque él trabajaba en una revista, pero de lo más mediocre, que sea la alerta, extra, ¿no? Es la extra, ¿no? La extra, ajá. No, le puse la alerta, pero es la extra.
en la extra que aparece en la portada alguien con los sesos de fuera y en el otro extremo una mujer desnuda. Aquí por la Sexta Avenida, por el Starbucks Burger King, vende una señora, vende la extra, decía un titular, decía, mata a su mamá y se queda huérfano. No, sí. Mira, pero ¿Para qué quieres hacer literatura? Si la literatura sí, está sí. en otro lado. Y mira, esto también es un reflejo de la cultura en la cual nosotros estamos, porque nuestro diario es el periódico más vendido en Guatemala. Sí. Es lo que la gente prefiere, pues. Si vos quieres ser leído en una columna pequeñita, escribe nuestro diario. Sí, definitivamente. Pues aquí vos metiste algunos titulares, por ejemplo, espantos del centro histórico desaparecen a causa de la violencia. Le había puesto a causa las extorsiones. Ah, también, pues. Otro que dice, adolescente despechado se suicida conteniendo la respiración. Sí. Muy creativo. Y este todavía mucho mejor. Ministro de Salud pide al Congreso se apruebe ley para vitaminar el alcohol. Claro. Me parece genial. Borrachos sanos, construir un mejor país. Sí, sí, sí. Bueno, hacernos la campaña, ya que habíamos mencionado el realismo sucio. ¿Cuáles son las características del realismo sucio? Ay, todo realismo es sucio. Todo el realismo, sí. Y más No existe un realismo limpio, creo, ¿no? Y más el Pero nuestro. el realismo, bueno, mira, en el realismo italiano, en el cine, o sea, te mostraba a la gente como era, no como te la vendía Hollywood. O sea, la gente no es como te sale en las películas. El realismo es, o sea, si vos vas a hacer una película histórica, la gente, te pintan gente bella y limpia y la gente a los 20 años ya no tenía dientes, ¿me entiendes? Las ciudades de Europa se había mierda por todos lados, eran basureros, o sea, no eran esas ciudades así como te las pintan en las películas históricas. O sea, si vos te vas al realismo, el realismo siempre va a ser sucio. Digo, o sea, los personajes de Dostoyevsky, a pesar de que son tan dramáticos en un momento y tan, así a veces caen casi en lo cursi o en lo patético, es un realismo puro, duro. Los rusos, como decía, creo que Nabokov dice, que para ser un gran escritor, un gran novelista, hay que ser ruso y haber nacido en el siglo XIX. O sea, todo realismo es sucio. Ahora, el realismo mágico y la fantasía, todo esto que estuvo muy de moda en los 60s, 50, 60, pues obviamente te pintaba un realismo mágico, ¿no? O sea, diferente. Pero el realismo siempre hace sucio. Fíjate, Javier, que estoy pensando que eso de la Dolce Vita que le dicen a uno, ¿verdad? La vida es bella, otra película. Estás dando en el clavo perfectamente porque la vida en sí es de lucha permanente. Si vos no estás luchando, si no estás trabajando, pues, porque hay que trabajar y mira que qué decía Facundo Cabral, que si no es tan malo el trabajo que para que lo hagas tienen que pagarte. Habría uno que, por eso es que y la filosofía, el arte mismo necesita de tiempo, ¿verdad? Vos para que se haga, para que se forme, para que exista, para que crezca, para que el hombre piense y que cambie su entorno también. Entonces, tenés razón, la vida misma, que es la realidad, es tan difícil y ¿por qué el joven tiene ese tipo de pensamiento como el que aparece en estos libros? Por ese mismo realismo sucio. Mira, los personajes, digamos, de las novelas, de Afuera, de Días Amarillos, de Fondo, de Limbo, son personajes que más bien tienen que ver con gente que está buscando su camino o que trata de preservar su sensibilidad en un mundo que se está viniendo abajo. En un mundo donde la sensibilidad está encastrada y es dolorosa. Pero no quieren, se aferran a algo. Y quizá no son personajes maravillosamente humanos, ¿verdad? O sea, bueno, son humanos, pero no son, ¿sabes? Bondadosos, son egoístas y egocéntricos y todo, pero no son, es gente que se aferra a su sensibilidad
se aferra a la sensibilidad. O sea, se aferra como al final del Ángel Azul, ¿verdad? De la película esta alemana. El catedrático que se aferra a su cátedra después de haber caído en desgracia por el amor a la personaje de Marlene Dietrich. Esa película es maravillosa, ¿no? Llega y muere aferrado a su escritorio, porque es como su ideal. Él dejó todo por amor, ¿verdad? Pero su verdadero amor estaba en enseñar. Vos puedes dejar todo por amor, pero siempre vas a regresar a lo que realmente amas. Y en mi caso es la poesía. Poesía, ¿verdad? Tenemos, soy la Francos, dice, ese ruido de fondo que se vive en Guatemala. Rocío, poesía Zavala, yo odio a los lambebotas, a los serviles, otros estamos escuchando poesía, vuelvo a repetirlo, quiero ver tus ojos, payera, dice, lindo poema, todos tenemos hambre. Bueno, mira, esto sí bueno, de aquí nosotros podemos sacar tanto, yo decía, este encuentro con payeras va a ser bueno, a ver cómo lo reducimos, porque has creado un personaje que me fascinó, Washington Chicas. A ver si no lo retomás más adelante sí. Y nos metes en algo. Eso fue un tema con Pancho Méndez, con Francisco Méndez, que nos pusimos tener un policía, hacer literatura policíaca. Yo solo saqué eso. Pancho sacó 10 novelas policíacas, yo solo digo una, pero el nombre tenía que ser un nombre que fuera con W. El de él se llama Wenceslao Pérez Chanán. Washington Chicas, muy bonito. Mira, te quiero pedir, este es un Trópico Complacencias. Soledad Brother, que le hace este poema y este otro, las bancas son largas y sin corazón. ¿Sí? Por favor. Te voy a leer tres. Este poema me gusta mucho. Va, también. Este nada más, ¿no? Aún nuestros sueños son difíciles, querido brother. Desde hace años quise ver belleza y la vi. No hay nada más hermoso, por ejemplo, que un motín de reos al atardecer, el rostro del asesino de un presidente o una mujer menstruando en un hotel barato. Soledad, de la soledad solo extraño el cesto de ropa sucia y mis dientes sin lavar, tal vez un poco los vicios. Así es, brother, es mal síntoma estar solo. Te sientas durante horas viendo la escoba, te fotografías con ella, le pones un collar de perro y le suplicas que no se vaya. Haces cosas idiotas como escribir poesía erótica, perseguir personas ocupadas o terminar el día con 6 latas de cerveza, jalando coca en un cine, perdido viendo una película tonta. Las bancas son largas y sin corazón, la frialdad de las batas, el doloroso golpear de los sellos, los 1000 gritos de niños enfermos. La piedad ahí es la luz de un turno, una llamada. Pierdes el nombre al pasar la puerta. Eres un número largo y con letras. La larga espera en una clínica del Seguro Social es algo tan parecido a la vida. Esperas hasta más no resistir. Y cuando ya no aguantas, realmente no soportas, oyes tu nombre y te das cuenta lo poco que representas, lo poco que eres en una estadística. Los tiranos son esas puertas interminables, esos relojes redondos y blancos, esos papeles sordomudos, esas enormes filas que se reparten tu desesperación. Bueno, este poema me gusta mucho. Me lo dedico a mí mismo. Muy bien. Te lo mereces y tenés el derecho. Adelante. ¿Qué se llama? No tiene nombre. ¿Qué harás conmigo cuando todos estén de tu lado? ¿Dónde esconderás las hojas, los murmullos, los cuartos llenos de angustia, los cuentagotas llenos de luz? ¿Qué harás para sentirte vivo? ¿Saldrás a beber tragos caros? ¿Hablarás de mí, de todo el tiempo que la rutina nos apedreó en los bares? ¿Qué harás cuando todos te escuchen? Usarás agenda, beberás agua, darás conferencias. ¿Cómo explicarás la soledad que nos integra? ¿Cómo podrás decirles que las cosas no se explican con palabras, que el idioma aún es demasiado ingenuo, que la memoria es la misma derrota de la muerte? ¿Qué harás conmigo cuando todos estén de tu lado? Sí, gracias. Un par de interrogantes. ¿Has ido a misa o a algún culto alguna vez? No, en misa sí. Las veces que he ido a bodas, amigo. A bodas o a divorcios, ¿no? No, divorcios no, nunca me invitan. Bueno, sí me invitan, pero después. No.
¿Qué música te gusta? Eso podemos hablar en otro programa. ¿Te has sorprendido alguna vez en la ducha cantando? Bueno, me gusta mucho la música. Me gusta mucho, digo, determinado tipo de música. De la música clásica me gustan las piezas pequeñas, las piezas menores, es como las piezas que son más ignoradas. Por supuesto, me gusta mucho Mozart, me gusta Bach. Bach es un dios, ¿no? Bach es el hombre que inventó a Dios, decía, creo que Nietzsche. Pero de Bach me gusta, por ejemplo, las variaciones de Goldberg de Bach, que es una obra pequeña. De Mozart, pues me gusta, digamos, sus composiciones para piano. Me gusta Debussy, por supuesto, Eric Satie, me gusta Rachmaninoff, Cage. Ahora, digamos, de música contemporánea, pues me gusta. Ahorita estoy viendo mucha música alemana electrónica, Sí. pero de los años 70, digamos, Klaus Schulze o. Enigma, no sé si era de No, Alemania. son franceses. Bueno, tampoco es de ese tiempo, ¿no? A mí me gusta como Klaus Schulze, Kraftwerk. Kraftwerk, ese sí. Ajá, me gusta, no sé, me gusta lo que le llaman el crowd rock, digamos, Can. Luego, pues la música inglesa, por supuesto, ¿verdad? Desde Beatles, Rolling Stones y también, pues, que tengo yo, Joy Division, Smiths, Arctic Monkeys, la música de mi época, digamos, que eran como Libertines, ¿verdad? Ajá. De la música gringa, pues me gusta Frank Zappa, para mí es el más grande de todo, todo lo que hay de la historia del rock es Frank Zappa. ¿Y llegaste a Led Me Zeppelin? gusta Tom Waits, sí, me gusta Led Zeppelin, sí. Me gusta Tom Waits. De ahora, Barrabás, ¿no? De los músicos de ahora hay gente que me gusta, digamos, grupos recientes, que te diré, no sé, tal vez de la década pasada me gusta mucho Arcade Fire. O sea, me gusta mucho la música. El jazz, pues, por supuesto, John Coltrane es mi. Miles Davis, John Coltrane, son mis, o sea, son lo que más adoro yo de la música. El jazz te diré que me gusta más que el rock. Perfecto. Bueno, ¿vos has sido propuesto para Premio Nacional alguna vez? Sí, creo que sí. Sí. A ver cómo andamos por ahí, ¿verdad? Ojalá que tengamos suerte. Espero no merecerlo. No creo que la merezca. Yo diría que sí, pero bueno. Hacenos el favor, aquí creo yo que vamos a irte dejando ya también porque yo sé que tenés tus compromisos y yo soy el que te he atado acá partiendo de que el internet nos había buscando fallado. Señal por toda la casa Cervantes hasta que nos encontramos en el patio. Nos encontramos en el patio, ¿verdad? Nos regalas este textillo y después Ajá. No. Después otro, si nos haces el favor y ahí vamos a ir separando. Dudando. Uno mira al piso y sigue una línea, una de esas líneas rojas, las líneas del piso llevan al centro de los huracanes. Es mejor no seguir viendo el piso, pero ¿dónde ver? Si levanto la cabeza y veo, tal vez venga un bus rebasando de gente y me caiga una mujer gorda encima. Si miro hacia el frente, no veré nada más que una calle larga y quebrada. Si me dirijo al cielo, me va a cagar un pájaro. El problema es que no hay hacia dónde ver, es mejor quedarse viendo el piso. Francamente, el tiempo se está haciendo muy largo. El otro día me puse a contar cuántos pasos había de un extremo al otro de mi cuarto, 50 de largo y por 105 de fondo. Las mismas paredes y el mismo repello cayéndose de humedad. Cuando tenía a Demócrito, haraganeamos juntos, era el gato del pasaje, ¿no? Él encima del librero, lamiéndose las patas y afilándose las uñas con mi saco, y yo tirado sobre la cama, rascándome la barriga o quitándole la etiqueta al envase de cerveza. No me aburre la soledad, me aburre no saber qué hacer con tanto ruido. Lo peor es que, si de pronto, lleno esto de gente, me fastidia aún más la compañía. Prefiero salir a cualquier lado, nomás salir. Mira, Javier, tu presencia y tu literatura es realmente un regalo para quienes nos integramos en Letras en Directo. Te lo agradezco muchísimo. ¿Puedes elegir algo más para leer y con este cerramos? Un párrafo, aunque sea a tu gusto. Yo me encargo, como siempre lo hago, subrayo, marco todos los libros. Ahí ves que
no sé, tal vez el primer párrafo de Díaz Amarillo. Se llama La Alerta. Llegar a un sitio donde huele a podrido casi a 100 metros de distancia y encontrarse a otro muerto tendido en el piso, que podría ser un gordo que decidió pegarse un tiro o una tranza asesinada por su novio o acuchillada. Todo eso despierta un morbo que nadie quiere admitir. Cuando Amílcar, el director del semanario, me ofreció el puesto de redactor, me negué, pero con todos los problemas que me trajo el divorcio y el desempleo, no tuve otra opción que aceptar y hacerme cargo de las noticias del periódico más amarillista que existe en el medio, La Alerta. Paso el día redactando noticias chuscas y malolientes sobre crímenes, ovnis, profecías, mutilaciones, violaciones y otras tantas cosas que ocurren día con día en este lindo país. Todo con tal de ganarme un cheque para pagar el alquiler, comprar comida, emborracharme y terminar por fin una novela que llevo varios meses escribiendo. En ningún sitio hay posibilidad de trabajo para un escritor. Uno llega a pedir empleo y dice que es poeta o novelista y la gente se ríe. Se requiere mucho ingenio para sobrevivir y el periodismo es lo más cerca que se puede estar de las palabras. Aunque con los meses he ido asimilando mi empleo, incluso encontrándole la gracia, no es fácil olvidar todo lo que dicen sobre la ética del periodismo. Mis lectores no ven nada trágico en una cabeza cortada, un cuerpo en pedazos, ni un cadáver de mujer en estado de putrefacción. Les escribo con palabras claras y sin rodeos. Marica al homosexual, puta a la trabajadora del sexo, maldito al presunto asesino, despojo humano al drogadicto de alcohol. Nada de corrección política. Si me afecta, claro que me afecta. Vivo rodeado de historias sórdidas y lo que hay que ver. A veces las imágenes son tan repugnantes que cuando me acuesto y apago la luz todavía están frente a mis ojos. Entonces me levanto a leer o a escribir hasta que amanece. Se trata de morbo y para llegar a tener un morbo lúcido, un morbo creativo, es necesario pensar como un asesino, un violador o un fanático religioso. Pasan los días y la costumbre hace que la sangre se vuelva refresco y que lo absurdo deje de ser algo extraño. Poco a poco y sin darse cuenta, uno se hace parte de cada historia y comienza a ver las cosas con bastante normalidad. Un cadáver ya no es otra cosa que un pedazo de excremento, algo inerte que permanece en el suelo, sin halo místico ni espiritualidad. Es un objeto, un bicho sin vida. El trabajo lo realizo día con día en mi apartamento. Bueno, decir apartamento suena muy elegante. La verdad es un cuarto grande donde acomodo mi cama, un sofá viejo, una tele, una estufita, una mesa de pino, 2 sillas y una computadora antidiluviana. Paso el día dándole duro al aparato, transcribiendo mis textos, inspirándome con las fotos de los muertos. Cuando concluyo mis notas, las imprimo y las llevo a la oficina. Hago una especie de freelance donde soy reportero, redactor, corrector, estilo y editor. Súper. Maestro, gracias, ¿oíste? Por acompañarnos acá.